En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el primer domingo después de Pentecostés y corresponde celebrar la misa de la gran fiesta y del gran misterio de los misterios, que es el de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es el basamento, o basamento como se diga, el fundamento de todos los demás dogmas y misterios de Dios, incluso la encarnación. Entonces, es el misterio inefable que nosotros conocemos por revelación divina. El intelecto humano, ni aun el angélico, puede escudriñar, conocer a Dios en su divina y santa Trinidad. A lo sumo se puede llegar con mucha dificultad a conocer por la filosofía, la metafísica, por el orden puramente natural, con dificultad, pero se puede llegar a conocer al Dios absoluto, eterno, infinito, que es y que existe. Pero jamás se puede llegar al Dios trino. Cuando mucho podrá barruntar que es personal, pero no lo puede sintetizar en una persona como parecería lógico, porque ya entonces no sería el verdadero Dios, ni puede mucho menos vislumbrar que sea trino. Eso únicamente se sabe por la fe. Es un dogma, un misterio absoluto, y es el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Un solo Dios, una sola divinidad, una sola deidad, naturaleza, esencia, substancia, pero es a la vez trina, es decir, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y es un gran misterio porque uno puede, por la razón natural, conocer lo absoluto y lo relativo. Puede uno conocer lo relativo, pero no podemos conjugar que lo absoluto sea relativo y que lo relativo sea absoluto. Y eso que no cabe ni puede caber en ningún intelecto creado, sea angélico o humano, es por qué no puede ser jamás vislumbrado por la criatura, la que fuera, sin la revelación. Y Monseñor Lefebvre, curiosamente, nos dice que Dios, como todos sabemos, es caridad. Y él puso en su emblema episcopal, credimus caritat. Hemos creído en la caridad, y Dios es caridad. Y dice, porque es caridad, podemos intuir que hay personas divinas. Y es realmente así, pero esa intuición nosotros no la podemos tener sino después de saber que esa caridad es trina, que Dios es trino. Porque si bien, como dice Marín Solá, el dogma de la Trinidad está implícito, implicado en sí mismo, por sí mismo, quod se, en la existencia de Dios. Pero esa explicitación no la puede sacar ningún intelecto sin la revelación. Requiere revelación para poderlo tener presente.
Entonces está implícito, pero no es para nosotros quod nos implícito. Es implícito en el mismo Dios. Y para que lo sepamos, debe Dios manifestarlo. Entonces esa es la implicitud recóndita de la cual desgraciadamente en los seminarios ni en Econ se hablaba, porque las otras implicitudes que lo son para nosotros, sí las podemos deducir por el raciocinio, y eso es lo que hace la teología con todas las conclusiones teológicas, por ejemplo. Entonces aquí está la gran diferencia y es fundamental. Entonces es implícito, pero en Dios, quod se, no para nosotros. Entonces por eso es un dogma que requiere la explicitación, el conocimiento por la misma revelación, y por eso es necesario que la revelación exista, porque el intelecto humano no puede conocer al Dios trino, y si no conoce al Dios trino, no conoce al verdadero Dios. Y lo que puede conocer es un Dios absoluto, pero sin personificarlo de una manera unipersonal, porque si digo es un Dios absoluto, es personal, luego es una persona, y ahí ya caeríamos en un craso y bárbaro error. Por eso las religiones monoteístas, mal llamadas como el judaísmo y el islam, no lo son. Los monoteístas, los monólatras somos nosotros. Creemos y adoramos a un solo Dios, pero que es trino. Ellos son monoidólatras. Y me he enterado, gracias al padre Seriani, que Monseñor de Castromayer ya le había dicho lo mismo, refiriéndose al término mal aplicado a los judíos y al Islam. Y me alegra de sobremanera, porque yo, sin haberlo sabido, me aventuré, si se puede decir así, a decirlo, y ahora verifico, constato, certifico que gracias a Dios hay un santo obispo como Monseñor de Castromayer que también lo decía. ¿Qué quiere decir? Que estamos muy bien encaminados y respaldados con la doctrina de la Iglesia, y que un obispo como Monseñor de Castromayer lo dice. Me alegra de sobremanera, para que vean que no me invento nada. Pues bien, entonces, ese misterio nos dice que en Dios hay una realidad personificada en tres realidades distintas, personales, que son relativas, porque todo lo que es en Dios absoluto es uno, es común, y la personalidad es lo que nos apropia el ser en exclusiva, por decirlo así. Y lo único propio que puede tener en Dios esa distinción real es la relación del origen, siendo que el Padre, como dice Santo Tomás, es la fuente de la divinidad, fons divinitatis, y que de él procede, por vía de pensamiento, de inteligencia, el Hijo, engendrado, génetos, mientras que el Padre es agénetos, innacible, no nace, pero es de él que procede el Verbo, como procede una comparación, ya lo decía San Agustín, el pensamiento de la inteligencia o del alma. Entonces el conocimiento de Dios Padre, ese conocimiento es personal y es el Hijo
engendrado desde toda la eternidad, pero también del Padre y del Hijo, brota la procesión de expiración, de amor, de suspiro entre el Padre y el Hijo, que al conocerse se aman mutuamente y exhalan ese amor personal en la tercera persona de la Santísima Trinidad, y así el Padre es la fuente de esas dos procesiones, la una intelectual y la otra volitiva o de amor. Aunque hay un amor en Dios esencial, que no es el Espíritu Santo, es el amor de la misma divinidad, que no hay que confundirlo con el amor expirado, que es el del Espíritu Santo, que ese sí es propio y personal. Y estas dos procesiones son consubstanciales con el Padre en la única y misma substancia de la divinidad, de la deidad. Dos pájaros tienen la misma naturaleza, la misma esencia, porque son pájaros, pero no son una misma substancia. Los hombres tenemos la misma naturaleza, pero no somos de la misma substancia, no somos consubstanciales. Entonces, por eso ahí, donde está una de las personas, están siempre las tres personas, son inseparables por la consubstancialidad. Y así nuestro Señor, por eso le dice a Felipe: yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Y donde estoy yo está el Padre y está el Espíritu Santo. Entonces, esa consubstancialidad que fue definida por la Iglesia, e incluso me acuerdo que Necón por ahí decía: no, es que no está definido la palabra consubstancial, está definido. Pero así a veces se mete el racionalismo. Y los franceses y los europeos en general tienen mucho racionalismo. Pues bien, entonces, en esa consubstancialidad, en la sustancia, en la esencia, en la divinidad, en la eternidad, en la infinitud, en el poder, es que se apropia una subsistencia propia, personal, que es lo que caracteriza a la persona. La definición de persona que nos da Santo Tomás, tomándola de Boecio, y que viene de Aristóteles, pero que Santo Tomás la repotencializa en su profundidad y esplendor, la substancia individual de naturaleza racional. Pero no es la naturaleza racional o intelectual lo que constituye formalmente la persona. Porque la naturaleza de nuestro Señor es completa, es perfecta, la naturaleza humana, y no es persona, justamente. Dios tiene una naturaleza divina, inteligente, volitiva, y no es una persona. Son tres. Entonces vemos que la naturaleza no puede ser la perfección que nos personaliza, ni aún en Dios. Pero esta idea viene de la mal llamada escuela tomista, que es más bien cayetano-wagnesiana, y que no ha sabido elucidar este problema, y no lo sabe hasta el día de hoy, ni lo sabrá nunca, y por eso se les hace tan difícil incluso a los sacerdotes hablar de la Trinidad, porque no conocen los elementos teológicos, ni aún metafísicos, de lo que es la persona, la esencia, la substancia. Cosas elementales, pero son así. Pues bien, pero tampoco está del lado de la pura subsistencia, porque todo lo que subsiste y existe no es persona,
si no es en una naturaleza intelectual o racional. Entonces, la balanza se inclina del lado de la subsistencia, que es la substancia individua, que subsiste, pero Dios subsiste como absoluto. Pero esa subsistencia absoluta de la divinidad es común, no es particular, no es apropiada, no personifica. Entonces, lo que personifica es la subsistencia propia en la naturaleza intelectual. Pero el acento está en el lado de la subsistencia, porque la naturaleza no es perfección, sino en el orden de la esencia, con la forma y la teoría limórfica, y por eso se decía que lo más perfecto es la naturaleza intelectual. Y por eso algunos tomistas, como Juan de Santo Tomás, definen a Dios como el ipsum esse intelligens, el ser mismo inteligente. Y es una definición que cualquier modernista o hegeliano, como el mismo Hegel, siguiendo la trayectoria de Aristóteles, lo define así. Y no es eso, es el subsistir en plenitud, y que conlleva esa subsistencia plena las perfecciones puras, como son el vivir, el inteligir, el amar y el querer. Entonces, por una concepción aristotélico, no tomista, sino cayetano-wagnesiana y al estilo de Hegel, es que se pondera la perfección máxima en la naturaleza. Y según Santo Tomás, no es en la naturaleza, sino en la subsistencia. Que en Dios es subsistencia pura, y por eso es acto puro e incluye todas las otras perfecciones. Y por eso es la plenitud de ser y el ipsum esse subsisten. El mismo ser que subsiste por su propia esencia, mientras que nosotros somos por participación, entonces que es distinto. Entonces en Dios hay esa comunicación que no es por participación como en nosotros, sino en la consubstancialidad. Y por eso entonces, al apropiarse ese ser divino de modo propio e incomunicable, en la naturaleza divina, que es común, es que se tiene la persona. Y así, el ser padre no es lo mismo que ser hijo y el ser expirado. Porque lo que tiene el padre como padre no lo puede tener el hijo como hijo, y lo que tiene el hijo como hijo no lo puede tener el padre, y lo que tiene el Espíritu Santo como expirado no lo tiene ni el padre ni el hijo. Entonces ese ser, o ese, como le llama Santo Tomás, divinum, común, subsistente, absoluto, al ser por el origen apropiado, es que se constituye desde toda la eternidad la personalidad paterna, la filial y la del Espíritu Santo. No es muy difícil, pero es lo más difícil de la teología, y tan difícil que muchos se enredan y hasta el día de hoy no saben dónde están parados. Y así todo, no hacemos más que barruntar teológicamente con una buena teología tomista, no cayetano-wagnesiana, para poder medio explicar lo que podemos de ese misterio, y es lo que hizo Santo Tomás. Pero realmente Santo Tomás tuvo muy pocos discípulos y la gran mayoría más que miopes. Por eso el padre Membiel dijo del padre Fabro: al fin, después de 7 siglos, el padre Fabro llega a restaurar la noción del ese en toda la plenitud de Santo Tomás, que había sido desdibujada, eclipsada
por sus mismos llamados discípulos, y en especial Cayetano Báñez y Juan de Santo Tomás, que es lo que la gente cree tontamente que es la verdadera escuela tomista. Entonces, de ahí vienen los problemas. Y pues bien, así nosotros somos personas porque tenemos una subsistencia propia, incomunicable, individualizada, que en la naturaleza humana nos personifica. Pues bien, entonces ese dogma, por mucho que expliquemos esto, no lo podemos barruntar como es ni en toda la eternidad. Toda la eternidad será la contemplación de ese Dios absoluto y trino. Y no se agotará la eternidad, ni podremos agotar jamás ese inefable misterio. Lo sabemos y lo barruntamos por la fe. Lo podemos conocer un poco mejor por la teología, y la verdadera teología que no ha imperado ni en el angélico ni en la gregoriana, y me estoy refiriendo a las dos máximas y eximias universidades del mundo católico. Vean lo bruto que es la humanidad, lo bruto que son los teólogos, lo imbéciles que son los catedráticos. Lamento mucho, pero así es. Y yo creo que tuve en un sermón, no sé si el pasado, antepasado, o de 3 domingos, donde me quedó que había medio metido la pata por un lapsus lingüe, un trabucamiento de la lengua, pero no he podido saber exactamente para poderlo corregir o aclarar. Pero claro, en el contexto se entendía, pero las palabras están y pueden inducir a error. Pero no lo traté de buscar, me quedé anoche hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, buscando a ver, y no daba. Pues bueno, ahora que hablo de la Trinidad, aclaro, pero creo era que dije que no se puede decir que es 3 personas, sino que una. Entonces no quedó claro, tengo una idea vaga, pero creo que con lo que he explicado queda claro que en Dios hay una realidad, entidad divina, una deidad y 3 personas distintas realmente, que son consubstanciales, porque solamente se distinguen por lo que tienen del origen, de la procedencia, porque no es lo mismo proceder que ser principio, como es el Padre de la divinidad en la Trinidad. Y no es lo mismo proceder como verbo eterno o como amor eterno en el caso del Espíritu Santo. Y por eso los ortodoxos, mal llamados ortodoxos, porque los ortodoxos verdaderos somos nosotros, los heterodoxos son los herejes, pero ellos se quisieron apropiar el término, llevan implícita una herejía, porque al negar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y solamente para ellos del Padre, con eso están desbaratando la Santísima Trinidad. Y las primeras herejías judaicas eran contra la Trinidad, y así tenemos a Sebelio, y por eso se llama sebelianismo, en honor a su nombre, que es el modalismo que creía en una persona divina, porque los judíos, corrompiendo la ley de Moisés y la fe de Abraham, que eso es el judaísmo, la corrupción del Antiguo Testamento, codificado leguleyamente, farisiacamente, o farisaicamente, ya no sé cómo se dice, corrompen la doctrina. Y ellos, ya me olvidé qué iba a decir, pero bueno, retomando, no creen en la Trinidad, y entonces
era una sola persona, no 3 personas, porque dicen hay 3 dioses, si hay 3 personas. No entienden la consubstancialidad, no entienden la relación de origen, no entienden nada. ¿Y qué van a entender si no tienen fe? Y sin fe, menos van a tener teología que se apoya en la fe. Porque la teología no hace más que explicitar la revelación, lo revelado, la fe. Pues bien, entonces era un Dios personal, pero unipersonal. Y por eso hay judíos hoy que son milenaristas y afirman la divinidad de nuestro Señor, que es Dios, pero es el Jehová encarnado, la única persona en Dios que se encarna y se hace visible. Entonces los modalistas decían así: el Padre es el Dios en cuanto crea, omnipotente, el Hijo en cuanto nos redime y salva, y es Espíritu Santo en cuanto nos da la gracia, nos santifica, pero es la misma persona haciendo 3 actividades distintas. No, son 3 personas distintas, haciendo la misma actividad, que es distinta. Entonces, por eso, ellos pueden afirmar la divinidad de nuestro Señor y ser perfectamente judíos, porque no admiten que ese verbo encarnado es la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque no hay Trinidad. Entonces no basta decir que Jesús es el Mesías y es Dios y tiene naturaleza divina, sino que es, además de eso, porque es el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna. E incluso se pudieron haber encarnado las 3, en 3 naturalezas humanas distintas, o en una sola naturaleza humana. Hasta eso baraja Santo Tomás. Pero convino que fuese el Hijo. Y entonces es la segunda persona, pero ¿qué voy a hablar yo de segunda persona de la Trinidad si no creo en la Trinidad, como le pasa al judaísmo y al Islam? Pues bien, mis estimados hermanos, entonces vemos toda la riqueza, y aquí no hacemos nada más que medio tratar de entender para que se nutra nuestra alma y poder medio explicar lo que no tiene explicación, lo inefable, y que será el objeto de toda la beatitud sobrenatural en el cielo, que conoceremos a Dios, pero nunca totalmente, no lo podemos abarcar. Y esa será la delicia eterna, que ni una eternidad es suficiente para que ningún ángel beato o ningún hombre beato pueda llegar a esa plenitud de la infinitud y de la Santísima Trinidad en toda la eternidad. De ahí que tenemos que valorar nuestra fe, que nos da esos elementos para conocer, amar y servir al verdadero Dios, único, unitrino, uno y trino. Y que eso sea entonces lo que nos mantenga firmes en la fe, y de ahí se derivan todos los demás misterios de nuestra sacrosanta religión católica, apostólica y romana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.